Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a este tercer y último conversatorio de educación como derecho humano. Como nos caracteriza, quiero comenzar esta actividad con una invocación y le pido a la profesora Gómez que nos dirija en oración. Pongámonos en pie. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de un día más de vida, mi Dios. Te damos gracias por esta institución, por estos estudiantes, Señor, que son la razón de ser de Caribe Christian School. Yo te pido en esta tarde bendiciones para ellos y sus familias y una bendición especial para la persona recursos que nos acompañan esta tarde, Señor. Sé tú ministrándolos, sé tú guiándolos, sé tú dándoles sabiduría para que lleve su mensaje a estos estudiantes. Así, de igual forma, Señor, que proveas en ellos una oportunidad de crecimiento. Oh Señor, que ellos puedan hacer las preguntas que a bien tengan para que ellos puedan cada día más ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, para que puedan aportar en un futuro muy cercano al desarrollo de nuestro país. Te pedimos estas cosas en el dulce y amoroso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero leerles una biografía para que conozcan un poquito, ¿verdad? Fue algo que quise traer a última hora, no lo había verificado ni programado, pero el internet nos ayuda mucho. Así que quiero dar lectura de la biografía de nuestro recurso invitado de la tarde de hoy. El licenciado Juan Manuel Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973 en San Juan, Puerto Rico. Se crió en la urbanización Condado Moderno en Caguas junto a su hermano y dos hermanas. En ese mismo municipio cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Notre Dame. Fue admitido en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, se mudó con sus abuelos a la calle Mayagüez en Atorrey. En la Facultad de Ciencias Sociales en el recinto riopedrense, empezó a militar en el Partido Independentista Puertorriqueño. Fue vicepresidente y posteriormente presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Durante esos años participó de un internado y comenzó su compromiso con la lucha por la independencia al trabajar en la oficina del senador Rubén Berrío. Después de graduarse con altos honores de Ciencias Políticas, ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el verano de 1996 trabajó nuevamente con el senador Rubén Berrío, esta vez como asistente legislativo. Fue colaborador a la revista jurídica de la Facultad de Derecho de la UPR y luego director de la misma. A la vez que estudiaba, trabajó con la juez del Tribunal de Apelaciones, honorable Iliana Fiol Mata. Una vez tomó su reválida, trabajó como oficial jurídico del entonces juez presidente del Tribunal Supremo, José Andreu García, y más tarde como profesor de la Introducción al Derecho Constitucional al nivel de bachillerato en la UPR Recinto de Río Piedra. Cuando culminó su maestría en Derecho de la Universidad de Harvard, regresó a Puerto Rico a trabajar como asesor del senador Manuel Rodríguez Orellana. A las pocas semanas de su regreso no titubeó al acompañar a más de un centenar de militantes del PIB para entrar a los terrenos restringidos por la Marina del Ejército de los Estados Unidos en Vieques. Fue arrestado y encarcelado durante 33 días. Tras su excarcelación, el licenciado Dalmau retomó sus labores junto al senador Manuel Rodríguez Orellana, concentrando sus esfuerzos en la investigación que realizaba el Senado sobre las carpetas confeccionadas por el FBI junto a la doctora Ivonne Acosta. Empezó a formar parte del liderato del PIB cuando fue nombrado secretario de Asuntos Municipales y después secretario general. En agosto pasado renunció a su cargo de comisionado en la Comisión Estatal de Elecciones cuando la base del PIB y el liderato intermedio optaron por que fuera candidato a la gobernación. El licenciado Juan Dalmau
ha sido el secretario general y comisionado electoral del Partido Independentista más joven en la historia. Ha participado activamente de los procesos internos para escoger los candidatos nacionales para las elecciones y en los procesos de reinscripción del PIB. Además de haberse destacado académica y o profesionalmente, Juan Dalmau se ha convertido en un nuevo líder de la independencia de Puerto Rico. Con su inteligencia, compromiso y lealtad a la lucha por la independencia, se ha ganado el respeto y admiración de todos los puertorriqueños. Son sus hijos Gabriel y Sofía. Estos son su mayor motivación para labrar un mejor país. Ha reconocido que seguramente sería mejor remunerado trabajando exclusivamente como abogado o desde partidos de la oposición, pero aclara que debe ser así y que de hacer así no sería capaz de mirar a sus hijos pensando que ha fallado la oportunidad de poderle brindar un mejor futuro. Su sentido de familia y amistad lo hace un ser humano excepcional, merecedor del mayor afecto. Su compromiso con la lucha por la independencia de Puerto Rico y la libertad de todos nosotros lo han convertido en líder y nuevamente candidato a la gobernación de Puerto Rico. Recibamos con un fuerte aplauso al candidato y licenciado Juan Dalmau. Después de esa presentación me siento que tengo 80 años. Primeramente quiero agradecer la oportunidad de comparecer ante ustedes, de tener la oportunidad de este conversatorio y de tocar temas muy importantes y muy pertinentes para nuestro país, particularmente el tema de la educación como un derecho humano. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría un poco poner en contexto de ustedes cómo es que yo llego aquí. Su profesora muy bien leyó mi biografía técnica que prepara alguien que me hace cada vez que la leen ponerme colorado, y ese no es mi color favorito. Pero quiero un poco que ustedes entiendan cómo yo llego aquí. Yo vengo de una familia que no es independentista. Mi familia pues, es del Partido Popular, pero nadie es perfecto. Yo, sin embargo, tuve el privilegio de tener una familia que me inculcó valores: la confianza en uno mismo, el valor propio, la dignidad del ser humano. Y poco a poco yo fui definiendo eso en lo que yo represento, que es la lucha por la independencia, el Partido Independentista Puertorriqueño. Recuerdo que cuando yo estaba en grado 11, debe haber aquí jóvenes de grado 11, ¿verdad? Levanten la mano. Muy bien. Cuando yo estaba en grado 11, en mi escuela se hizo un debate para que ustedes vean cómo estas oportunidades que sus maestros le dan de que vengamos personas de distintas ideologías o distintas perspectivas, les hablemos a ustedes. Cuando yo estoy en grado 11 se hace un debate entre la estatidad, la independencia y lo que se conoce actualmente como el Estado Libre Asociado. Y recuerdo que cuando termina ese debate, la inmensa mayoría de las preguntas y los comentarios estaban dirigidas a la muchacha que representaba la independencia. Los comentarios eran: los puertorriqueños somos brutos, los puertorriqueños somos vagos, los puertorriqueños no podemos, somos chiquitos, nos vamos a comer por los rabos, sin los americanos nos morimos de hambre. Y yo terminé sin tener una historia ni una cultura independentista defendiendo la posición de la muchacha. Les admito que me interesaba la muchacha, así que eso es un dato importante y eso no terminó bien. Pero aparte de eso, la realidad es que a mí no me habían enseñado eso en mi casa. Mi papá y mi mamá salían a trabajar todos los días. Yo salía a estudiar, mis hermanos también. Y por lo tanto, eso fue un despertar de ver las cosas de una forma distinta. Posteriormente, como mencionó la profesora, estudio, me integro a la juventud del Partido Independentista, luego a la lucha de Vieques. Ustedes probablemente niños, si no recién nacidos algunos, Vieques es una isla al este de Puerto Rico, estaba ocupada 2/3 partes por la Marina de Guerra de los Estados Unidos, hacían prácticas militares, tenían a la isla contaminada, el nivel de cáncer en Vieques era el doble o más del doble del resto de los municipios de Puerto Rico. Así que ahí yo me integro a lo que fue una campaña de desobediencia civil
estoy encarcelado, me arrestan, estoy encarcelado 33 días y luego entonces me integro a continuar los trabajos con respecto a lo que era la función política dentro del Partido Independentista. Y bueno, cuento largo corto, termino en las pasadas elecciones siendo el candidato a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño. En esa campaña, en la pasada campaña, uno de los temas principales que yo subrayé era el tema de la educación, que es el tema que me trae hoy aquí. Hoy día, el sistema educativo en Puerto Rico tiene menos estudiantes, con más presupuesto que nunca y con menos niveles de aprovechamiento académico. Eso en cualquier sociedad del mundo es un fracaso. Pero no es solo eso, sino que, para colmo, el gobierno de Puerto Rico, y no me refiero ahora al gobierno azul o rojo, o si es Alejandro, o si es Luis Fortuño, no, los gobiernos por décadas se han dedicado a invertir millones de dólares para combatir en los tribunales a los padres de los niños de educación especial, lo que a mi juicio es un crimen que no tiene perdón, porque lo único que piden los padres de los niños de educación especial es que se cumpla con la ley, que le den los servicios a esos niños, lo que necesitan, lo que dice la ley, y sin embargo han gastado millones de dólares para combatirlos en los tribunales, para no cumplir con lo que les corresponde. Entonces, eso pone de perspectiva, cuando hablamos de la educación como un derecho humano, pone en perspectiva que las prioridades gubernamentales con respecto a la educación en Puerto Rico han sido torcidas. No puede haber una sociedad que aspire a ser una sociedad moderna, civilizada, desarrollada plenamente, si no tiene unos cimientos sólidos con respecto a su educación, porque esa es la base de la cual parte cualquier país del mundo que desea tener una sociedad provechosa, productiva, moderna, que echemos hacia adelante. Y sin embargo aquí las prioridades han sido torcidas. Aquí lo que se ha hecho es desmantelar el sistema educativo público en Puerto Rico, cerrar escuelas, aun cuando sean escuelas que no tengan la cantidad de estudiantes. La educación no se puede ver como un privilegio, tiene que verse como un derecho, y por lo tanto hay escuelas que tal vez no tienen la cantidad de estudiantes, pero están ubicadas geográficamente, apartadas, ya sea porque están en áreas de campo, ya sea porque están en áreas en donde no tienen acceso al área urbana, en donde deben tener los niños de esa zona la oportunidad de una educación, pues la cierran. En el caso de los niños de educación especial, como les dije, los combaten en los tribunales. En términos de lo que tiene que ver con el magisterio, a los maestros no se les paga un salario justo, adecuado. Los maestros en Puerto Rico tienen que pagar de su bolsillo los materiales que usan para los niños, porque algunos no tienen ni lápices y lo tienen que pagar sus maestros, ya sea porque tienen unos problemas familiares o ya sea porque el Estado no cumple con darles unos mínimos materiales. Y yo pienso que aquí hay que revertir la visión de que la educación es un privilegio, que la educación le toca a unos pocos, porque si no, como país, no podemos aspirar a ser un país plenamente desarrollado. Tanto las Naciones Unidas como organismos internacionales han reconocido la educación como un derecho humano, un derecho de los seres a desarrollarse. Y sin embargo, en Puerto Rico, desafortunadamente, se ha tratado de la educación como si fuera un privilegio, como si fuera un regalo, como si fuera un favor del gobierno del Estado. Y esa es una visión torcida de lo que debe ser el derecho a la educación. Y por lo tanto, cuando yo en la campaña política mencionaba, por ejemplo, que una de las primeras acciones que yo tomaría sería el desistir en los tribunales de pelear con los padres de los niños de educación especial y comenzar un proceso de transición para un nivel de cumplimiento con respecto a lo que dice la ley, los otros candidatos decían nada. Cuando yo decía que a los maestros hay que devolverle la dignidad del magisterio y por lo menos darle un salario mínimo base de $3,000, los demás decían nada. Cuando yo decía que cada escuela debe ser autónoma
y administrar con respecto a su presupuesto sus necesidades, de acuerdo a lo que son sus prioridades, decían nada. En Puerto Rico hay una ley que fue promovida por el Partido Independentista Puertorriqueño, que establece que en toda escuela pública tiene que haber por lo menos un trabajador social para darle seguimiento a cada estudiante que tenga requerimientos especiales o que sea un estudiante que tenga necesidades especiales o que viene de un núcleo familiar que hay que dar seguimiento. Los demás candidatos, nada, esa ley no se cumple. Esa ley básicamente está escrita y no se cumple. Se establecen unos trabajadores sociales regionales. Y esos trabajadores sociales regionales no pueden dar seguimiento ni conocer cada comunidad escolar, ni la realidad de cada estudiante, ni de dónde viene, ni cuál es el nivel económico, familiar, en algunos casos de violencia contra esos estudiantes, para poderle dar el seguimiento necesario. Por eso es que en ocasiones vemos un alto nivel de lo que es deserción escolar, es decir, estudiantes con capacidad que abandonan la escuela por su realidad familiar, comunitaria, no les dan seguimiento. Otro elemento que yo señalé y que señalo hoy como parte de lo que debe ser una reestructuración de nuestro sistema educativo es: hay que actualizar el sistema y el currículo escolar. O sea, no podemos seguir con un currículo escolar que está anclado en el siglo pasado. El currículo escolar debe responder a las realidades de hoy día. Hoy día, un estudiante que se gradúa no sabe qué va a hacer, no sabe si va a encontrar trabajo, no sabe si hay oferta para lo que estudió de trabajo. Y sin embargo continuamos en el currículo escolar del sistema público como si fuera del siglo pasado, cuando hay otras necesidades, hay otras ofertas, otras demandas con respecto a lo que puede ser la fuerza laboral. Pero eso no ocurre. Y otro elemento es el tema del que no tiene aptitud para los cursos regulares. Miren, estoy viendo aquí más o menos los que están más atrás, algunos de ellos desinteresados. Yo era igual. Yo estuve en escuela superior, yo sé lo que es eso. Y estos pueden ser temas que no son los temas que atraen a uno. Yo tenía un amigo, por ejemplo, en la escuela superior, que es mi compadre, es mi hermano, Wichi. Él no tenía aptitud para la historia, para el inglés, pero era un duro en matemáticas. Wichi tuvo la oportunidad, Luis, de terminar de estudiar, se hizo ingeniero, como el ingeniero aquí presente, se hizo ingeniero, estudió en Mayagüez y actualmente trabaja en una compañía y le va muy bien. Pero si a Luis lo llevan y lo evalúan con respecto a lo que eran los cursos tradicionales, probablemente era o un desertor escolar o hubiese terminado haciendo otra cosa. Tuvo la oportunidad de desarrollarse. Y digo esto porque no todo el mundo tiene la misma aptitud con respecto a las materias formales, vamos a llamarle. Y hay que darle oportunidad a estudiantes que desarrollen lo que les guste. Hay estudiantes, por ejemplo, mi papá cuando estudió en la Gautier Benítez en Cagua, tomó cursos de artes industriales. Papi estudió, además de sus cursos formales, además de esos, pero estudió adicional. Estudió plomería, ebanistería, electricidad. Papi eventualmente se hizo contable y fue comerciante con un récord perfecto, quebrando todos sus negocios. Récord perfecto. Pero si no hubiese sido por eso, pues tal vez papi podía desarrollarse en otras materias que había estudiado que no necesariamente reflejaban las aptitudes de los cursos formales. Así que el currículo escolar hay que diversificarlo para que responda a lo que es la segunda década del siglo XXI, a lo que puede ser la oferta y demanda de lo que es el trabajo hoy día en Puerto Rico,
a lo que puede ser el que si usted no se termina de graduar de universidad, pueda por lo menos ejercer otra vocación, pueda ejercer otra profesión. Y eso no se hace en el país. De hecho, los currículos de artes industriales se desmantelaron. Ahí queda muy poco. Y yo pienso que si vamos a tomar, como pienso yo, el tema educativo como un tema que es fundamental, como un derecho humano, no como un privilegio, como un derecho, es necesario que comencemos a invertir de verdad en restablecer un sistema educativo que responda a las necesidades del país, particularmente en momentos en donde Puerto Rico se encuentra en su 9º año de recesión, donde tiene una deuda de más de 70.000 millones de dólares, en donde tiene una crisis pública y política muy grave, en donde la inmensa mayoría del país desconfía de las instituciones gubernamentales. Si no tenemos un sistema educativo que reconozca que eso es una necesidad imperiosa para echar hacia adelante, vamos a continuar empeorando. Aquellas lluvias trajeron estos lodos. Es decir, desatender el tema educativo lo que trajo es el problema y la crisis que tenemos ahora. Y tal vez ustedes son jóvenes y como yo lo fui, tal vez piensan que eso es para después. Como dicen, como decía mi abuelo, para después. No, eso es ahora. Porque ustedes tal vez se ven más jóvenes, tal vez se piensan que eso es algo para mañana, pero pronto van a ser ustedes los que van a estar como sus profesores o como yo, teniendo que cargar con el peso de una sociedad y de un país que no ha sido capaz, por no darle prioridad al tema educativo, que no ha sido capaz de sacar los pies del plato. Y yo pienso que en eso tenemos todos una responsabilidad principal de abonar a de nuevo un sistema educativo que tiene el más alto presupuesto de todas las agencias de gobierno, que tiene menos estudiantes que nunca en su historia y que tiene el menor nivel de aprovechamiento. Es algo trágico, en donde no podemos nosotros pensar o desatender, incluso los que somos, yo estudié en escuela privada también, los que somos del sistema privado, no podemos pensar que eso no nos toca a nosotros, nos toca, porque los estudiantes de esta generación son los que van a aportar para el desarrollo del país en el cual todos vivimos, todos. Así que uno no puede pensar, yo estudié en Las Papas, yo estudié en el Colegio Notre Dame en Cagua, y fue una gran experiencia. Más adelante estaba la Guayo Aldea, y más abajo la Gutiérrez Benítez, escuelas públicas. Yo no podía pensar, o por lo menos no debía pensar, que porque ellos están allá y yo estoy acá, yo estoy en Las Papas. No. Esto es un proyecto de país. Y lo que aportemos y abonemos al fortalecimiento de un sistema educativo que desarrolle una sociedad completa, en eso, ahí sí todos vamos a estar, en Las Papas. Pero ahora no se puede distinguir entre quienes están allá y quienes están acá. Y se los digo por mi experiencia, porque yo he ido a escuelas públicas y he ido a escuelas privadas, y lo que yo veo es verdaderamente penoso. Maestros que tienen que llevar de sus casas computadoras, porque la escuela no tiene los materiales. Maestros que tienen que llevarle lápices a jóvenes que llegan a la escuela incluso sin bultos, sin los libros. No tienen supervisión de sus padres, porque es un mamey decir, por ejemplo, cuando la gente dice, no, pues el problema del muchacho que no llegó. El joven es producto de su núcleo familiar y de su núcleo comunitario. Y nosotros hemos tenido, y me incluyo, la ventaja de tener un núcleo familiar y comunitario que me atendió. Pero hay jóvenes que no. Hay jóvenes que salen de la casa y los papás no se enteran. Y llegan cuando llegan. Por no decir que pueden tener los padres en la cárcel o en droga. Y a esos jóvenes el Estado tiene la responsabilidad de atenderlos, de cuidarlos. Cuando dicen, eso es un problema familiar, lo es en un sentido, pero realmente es un problema de la sociedad. El joven cuyo núcleo familiar
lo abandona por distintas instancias, la sociedad tiene el deber de ayudarlo a levantarse y a desarrollarse. Y por eso pienso, como dice el título de esta charla, que la educación es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho del cual toda sociedad que aspira a desarrollarse plenamente tiene que velar. Y no basta con presupuesto, tiene que haber recursos humanos, tiene que haber política pública, tiene que haber visión, tiene que haber el deseo y la prioridad de que ese es el proyecto de país. Aquí en Puerto Rico, que tanto se cacarea de que hace falta un proyecto de país, para mí no hay proyecto de país más importante que no sea la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, porque de ahí es que se cimenta todo. De lo contrario, no vamos a sacar los pies del plato. Esa es la realidad. Y por eso mi mensaje a ustedes es, ustedes son jóvenes y de nuevo piensan que esto es para después, pero son ustedes los que tienen hoy día, particularmente los de tercer, cuarto año, los que tienen en sus manos la capacidad, una vez inscritos, una vez se integran en el proceso político, electoral, de girar el timón del barco para tomar la ruta adecuada. Es fácil porque el país está diseñado, es fácil darse al cinismo, al pesimismo, y de aquí un poco me voy a salir del libreto. Yo sé que el tema es la educación, pero vamos a educar. Este país está diseñado para que ustedes estén pacificados, para que ustedes sean dóciles, para que ustedes se crean que es bueno lo que no es bueno y lo que es malo lo crean bueno. Ese es el diseño del país, que a ustedes no les interese los asuntos que son fundamentales. Y está diseñado así, porque este país lleva más de 500 años siendo subordinado por otros países, primero bajo España y luego bajo Estados Unidos, y lo hemos aceptado como bueno. Las leyes más fundamentales que se aplican en Puerto Rico las aprueban en otro país, no es aquí. Cada 4 años votamos por alguien, pero ese no tiene la autoridad política y jurídica plena para gobernar. Esa es la verdad. A ustedes les enseñan desde pequeños, como me enseñaron a mí, que vivimos en una democracia. Eso no es verdad. Democracia viene del griego, demoscracia, poder del pueblo. Nosotros no lo tenemos, pero ustedes le enseñaron eso como a mí. Válgame, a mí me enseñaron que la bandera de Puerto Rico tiene el azul oscuro en el triángulo, cuando tampoco es cierto. La verdadera bandera de Puerto Rico tiene el azul celeste en el triángulo. Se diseñó en el 1895 en Nueva York, en el Comité Revolucionario Cubano, que agrupaba a boricuas y a cubanos en la lucha por la independencia contra España. Posteriormente se convirtió en la bandera de la lucha por la independencia de Puerto Rico bajo la invasión norteamericana. Y en el 1952 la izaron, la oficializaron y le pusieron el azul oscuro para que se pareciera al azul oscuro del cuadrado de la bandera americana. Bien, ese es el diseño del país. Digo, y aquí sus maestros se van a poner nerviosos. ¿El himno de Puerto Rico es el himno de Puerto Rico? No. No. El himno de Puerto Rico, que ustedes conocen y que a mí me enseñaron, Ari Edward, lo siento, pero te van a votar el nene. El himno de Puerto Rico es una soberana porquería. Porque solamente un país como el nuestro le enseñan a cantar, oh, Colón llegó y exclamó lleno de admiración. Pues si Colón ni llegó a Puerto Rico. Colón pasó por Puerto Rico, vio 3 indios y dijo, acelera que nos vamos. El verdadero himno de Puerto Rico es el poema de Lola Rodríguez de Tilló del siglo XIX. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde de tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos ladrán. Vamos, borinqueño, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad. Ese es el verdadero himno de Puerto Rico. Porque si vamos a hablar de educación, ustedes tienen que también tener presente cómo nos han quitado la educación. A mí me enseñaron que Betances era un gran doctor. No me enseñaron que Betances era el líder de la revolución en el 1868 del Grito de Lares, la primera declaración de independencia de Puerto Rico.
Me enseñaron que Hostos era educador. No me dijeron que Hostos fue el que llevó a nivel internacional la lucha por la independencia de Puerto Rico. Fundó la primera universidad en el Caribe, en República Dominicana, donde está enterrado. Me dijeron que don Pedro Albizu Campos era un loco. No me dijeron que era el padre del nacionalismo puertorriqueño. Y lo que nos concebimos hoy día como puertorriqueños es gracias a don Pedro. Y el orgullo que sentimos gracias a don Pedro. No, independientemente sea estadista, estadolibrista, lo que sentimos como pueblo en nuestro corazón, gracias a don Pedro. De don Gilberto Concepción de Gracia, fundador del PIB, de ese ni me hablaban. Ese no estaba ni en las esquelas. Y les digo esto porque el diseño de la educación en el país ha sido esconder lo que somos, barrer bajo la alfombra lo que somos, por una sola razón: para que ustedes estén aterrorizados con la idea de su propia libertad. Eso es todo. Un poco la ley del cocotazo. Yo tengo un nene de 11 años, Gabriel, y tengo una nena de 8 años, Sofía, que es una manipuladora del carajo. Si cada vez que Gabriel y Sofía van a salir por esa puerta, yo le doy un cocotazo, ¿qué va a pasar? Bueno, va a llegar el momento en que no se van a acercar a la puerta. Y peor aún, va a llegar el día en donde yo le diga, sal por la puerta. Y el nene me va a decir, leña, yo no voy a salir por esa puerta y me va a dar un cocotazo. Y a los que no aceptaron el diseño de país, a los que no bajaron la cabeza, a los que no se doblegaron, a esos entonces le metieron la ley del cocotazo. A la cárcel, la marginación, la muerte en unos casos. El mejor poeta de la América Latina y el Caribe, puertorriqueño, don Francisco Matos Paoli, más de una década preso. ¿Cuál fue el crimen de don Francisco Matos Paoli? Declamar poemas a la patria. Y mientras estuvo preso en La Princesa, cuando usted va al viejo San Juan, que usted ve el paseo de La Princesa, a mano derecha, esa era la cárcel La Princesa. Y cuando don Francisco estaba preso, escribía con tuquitos que le pasaban a otros presos, poemas en las paredes, y los guardias penales le pintaban las paredes con cal. Hasta que lo volvieron loco, murió loco, después de una década preso. Hubiese sido un premio Nobel de literatura en cualquier liga, pero murió loco. Y les digo esto porque así como tengo la responsabilidad de comparecer ante ustedes para hablar del tema de educación como un tema fundamental, como un tema humano, que ustedes también sepan que el diseño de este país ha sido que la pobre educación que podemos tener ha estado dirigida para esconder lo que son nuestros patriotas, nuestros símbolos patrios, lo que somos como pueblo, independientemente sea usted estadista o crean en el Estado Libre Asociado o asociación o independentista. Lo que somos es lo que somos y de eso no hay que avergonzarse. Pero en este país nos han hecho avergonzarnos, por no decir nos han escondido lo que somos. Llega el punto, ustedes conocen la canción Preciosa. ¿La conocen? ¿La conocen de Marc Anthony? Esa canción es del maestro Rafael. Cuando la escribió originalmente, le pidieron que cambiara la letra, que no dijera, no importa el tirano te trate con negra maldad, que era como la escribió. Y lo obligaron a que dijera, no importa el destino te trate con negra maldad, porque no se podía ofender al gobierno de los Estados Unidos. Gobierno que tomó medio siglo reconocerle a los puertorriqueños votar por sus propios gobernantes, dentro incluso del régimen colonial. Así que lo que les digo antes de empezar preguntas y respuestas es, no hay mayor responsabilidad de un ser humano, decía José Martí, que la de pensar por uno mismo. Si uno piensa por otro es otro, y si no piensa no es. Yo tuve la suerte que en mi casa yo pensé como quise y se me respetó. No sin dejar de presionar, pero se los digo para que ustedes vean
que así como la educación es un derecho fundamental para efectos de lo que es el diseño del currículo, de los presupuestos, ¿verdad?, de lo que es el manejo, también es en el contenido. Porque una educación puede ser excelente presupuestariamente en términos académicos, pero si no le da a un país un sentido de propósito, de unidad, de ser lo que es, ¿de qué vale? Así que muchas gracias. A la lucha de la victoria. Todos los estudiantes que tengan preguntas, a favor de hacer una fila aquí. Si hay algún estudiante o algún profesor que quiera hacer una pregunta, puede aprovechar para hacer en la fila. Mira, ve. Cuando hagas la pregunta, lo apagas. Good afternoon. If Puerto Rico is spending about the same amount of money per student as the USA, why don't Puerto Rican schools have the same quality of equipment and other resources? Why don't Puerto Rican schools have libraries like us? Mira, yo creo que uno de los problemas es, primero, dentro del sistema educativo, la alta politización. Depende del color del partido al que pertenece, fulano o sutano, entonces es el puesto que uno ocupa. Así que eso ha creado un sistema burocrático en el sistema de educación dañino. En segundo lugar, creo que el problema ha sido falta de visión. El establecer un currículo escolar que se ajuste a los nuevos tiempos. Puedes invertir muchísimo dinero por estudiante, como tú bien señalas. Sin embargo, los niveles de aprovechamiento son hoy día mucho más bajos que en la historia. Así que yo creo que eso es un fracaso del sistema con respecto a su currículo escolar. Y creo que en tercer lugar, si no se atienden necesidades especiales de sectores estudiantiles que tal vez no tienen las aptitudes con respecto a lo que son las materias formales, entonces vamos a tener un sector muy rezagado de la población estudiantil. Y esas son las causas de por qué, como tú señalas, aun cuando nosotros invertimos más dinero que otras jurisdicciones de los Estados Unidos, tenemos unos niveles de aprovechamiento más bajos. Gracias a usted. Federal government grants Puerto Rico X amount of millions for education. Approximately 60% of it is invested on operational expenses, and no one knows where the remaining 40% goes to. This clearly shows a mismanagement of funds by the government of Puerto Rico. How do you expect to meet the island's economic and social crisis when so little or nothing is invested on education, which is one of the 3 pillars of society? How do you expect to get an output when there's no input? Yo pienso que el dinero que se destina a nivel federal con respecto a Puerto Rico y su sistema de educación tiene que estar dirigido al salón de clase, no a la estructura burocrática. Por eso yo planteaba durante la campaña política, y lo reitero hoy con ustedes, que contrario a su maestra que está allí, que me postuló como candidato a la gobernación, todavía no lo soy. Puede ser, pero no lo soy. Lo fui. Pero lo que le quiero decir es, ese dinero, las escuelas deben tener autonomía en el manejo presupuestario para, de acuerdo a sus necesidades, administrar ese dinero. Obviamente monitoreado, fiscalizado, pero no puede ser de forma que a nivel central una estructura burocrática muy grande, que además está contaminada con el tema político partidista, que a veces hay empleados de 2 partidos haciendo una misma función porque uno lo nombró uno y otro el otro. Yo pienso que eso se puede mejorar cortando la grasa a nivel central y dando la autonomía administrativa a nivel de los maestros, de la comunidad escolar, de los padres, de los estudiantes, etcétera. Gracias a usted. The 2013-2014 budget allotted $3,000 more per student than anticipated. Why were there still problems for the students' education in the public system? Como he dicho anteriormente, porque es que ha habido problemas con el sistema educativo, con los estudiantes, cuando tienen un presupuesto tan alto. Eso es un crimen. De nuevo, menos estudiantes que nunca en la historia, más presupuesto que nunca en la historia y menor nivel de aprovechamiento. Yo pienso que eso se debe, número uno, a la mala utilización del presupuesto con respecto a las personas que se nombran. Pues, si les estoy diciendo, se han gastado millones de dólares en pagar abogados para combatir a los padres de los niños de educación especial, millones de dólares que pudieron ir al salón de clase, por no mencionar otros aspectos de contratación o malos manejos, como usted dice.
Eso es lo que necesita, es un nivel de fiscalización, y eso se tiene que fundamentar en ver la educación como un cimiento, como algo fundamental para la sociedad puertorriqueña. No se ve así, desafortunadamente. Lo ven como una pica. Una pica, ustedes saben que son estas picas que están en las fiestas patronales para uno ganarse chavos. Lo ven así. El que gana se lleva el premio. No debería ser así. Y por eso hace falta una reestructuración del currículo, una reestructuración del uso del presupuesto, una visión de la importancia de la educación y la autonomía, como le dije a la joven que estuvo anteriormente, y la autonomía del manejo de ese presupuesto por parte de la comunidad escolar que compone maestros, padres y estudiantes. Gracias a usted. Numbers show that we're graduating high school without proper college preparation. Is that a cultural problem or educational system problem? No, es educativo, es educativo. Yo creo que hay un problema en términos gubernamentales de no darle las herramientas al sistema educativo público que merece para igualarlo al privado. La diferencia entre el sistema privado, por ejemplo, cuando yo estudié en el sistema privado, era que mis padres querían que yo tuviera una educación católica. Ustedes tienen una educación bautista, ambas educaciones cristianas. Sus padres querían que ustedes tuvieran esa educación, pero no debería ser el criterio el que si uno está en una escuela privada tengas una mejor oportunidad o mejor educación que en la escuela pública. Y el sistema es el que ha llevado a que muchos de esos jóvenes que van a la escuela pública o al sistema público no tengan las herramientas necesarias para poderse educar en un sistema en donde, miren, ustedes perdonen, pero es que tengo que decirlo. Yo estoy visitando escuelas superiores, estoy visitando universidades, etc. Yo he ido a escuelas que no tienen papel de inodoro. Bien. No tienen agua. Los mínimos. Uno entra al baño y es mejor irse al patio. O sea, es una crisis en términos de cómo se maneja el sistema educativo del país, tanto presupuestariamente como curricularmente. Así que el problema no es cultural. Este pueblo ha dado gente muy valiosa del sistema público, que son un milagro. Pero la verdad es que ha sido contra viento y marea, contra todo obstáculo. Y yo pienso que en eso el gobierno debe ser un facilitador, si aspira a ser un país próspero, un país desarrollado. Debería ser un país que invierta mucho en su educación efectivamente. Pero mientras se ve el sistema de educación como si fuera un botín de guerra, el que gana se lo lleva, y ese presupuesto lo reparte, y lo reparte a sus amigos, parientes, dolientes, no vamos a sacar los pies del plato. Esa es la realidad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo López, de 8º grado. Mi pregunta es, el departamento ha dicho en su número de ocasiones que su carta por estudiante está entre 9,000 y 11,000 por año. Si nos fuéramos por el número más bajo, en Cary Christian School, 450 estudiantes le economizan al gobierno 4,050,000, viendo a 9 por año. Sin embargo, yo como atleta, si deseo practicar en una cancha pública, a mi colegio le cobrarán mucho por utilizar, siendo esta de uso público. ¿Apoya usted que tengamos que pagar por el uso de cancha públicamente para practicar nuestro deporte, por el menos ahora que estamos en escuela privada? Primero, no creo que deban pagar los colegios privados por utilizar facilidades públicas, porque ustedes tampoco están en otro planeta, son parte de la misma sociedad, y si se desarrollan para eventualmente, ¿qué deporte tú practicas? Baloncesto. Bueno, pues cuando tú le estés dando pela a LeBron James, vas a estar representando al país, a todos, y por lo tanto, lo que te quiero decir es que no debería entonces el Estado penalizar al sector privado por utilizar facilidades públicas. Ahora bien, tú das un dato importante. El dato es cuánto se gasta el sistema de educación por estudiante en el sistema público. Por cada confinado nos gastamos $45,000 al año. Entonces, dedicamos menos fondos para quienes se están desarrollando y los que quieren aportar al país que a los confinados. Y yo creo que obviamente la rehabilitación tiene su espacio, pero tenemos que repensar de nuevo las prioridades. Y las prioridades tienen que estar en la educación, en lo que están aportando al deporte, en lo que se quieren desarrollar, y por lo tanto yo no estoy de acuerdo
que el sistema público le cobre al sistema privado por utilizar facilidades que pagan tu papá, tu mamá, tus maestros en contribuciones también. O sea que es una penalidad, es un sistema incluso de discrimen. Y yo no creo en eso, no. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez, tiene grado 10º y mi pregunta es, ¿aprobaría usted un crédito contributivo para estos padres que le economizan millones al gobierno teniendo a sus hijos en la escuela privada? Yo te voy a decir lo siguiente, para que, esto puede sonar técnico, pero para que no crean que yo vengo aquí a pasarle guayaba a ustedes. Esto de las contribuciones y de lo que se pagan en contribuciones. Aquí el año pasado, corporaciones extranjeras se llevaron en ganancias del país 37,000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto pagaron en contribuciones? 2%. En promedio. Algunas pagaron 0. Son lo que la ley de incentivos industriales llama corporaciones absolutamente exentas. Sin embargo, cuando tú salgas de la escuela, cruzas la calle y te compras un sándwich en el mesón, te van a cobrar un 7% de IVU. Tú pagas más que ella, por no decir tu papá, tu mamá, o tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela. Por lo tanto, aquí ha habido un sistema contributivo desbalanceado, desigual. Si a esas corporaciones se le impone un 10%, que no es penalizante, no es confiscatorio, tendríamos un ingreso adicional de 3.700 millones de dólares. No había que aprobar el IVA, no había en su momento que aprobar el IVU. Sin embargo, no lo hacen. Te van a decir, es que esas corporaciones se van. No es cierto. El Código de Rentas Internas Federal establece que si esas corporaciones pagan en Puerto Rico una contribución, reciben un crédito en los Estados Unidos. Entonces tu papá, tu mamá tienen que pagar, en términos contributivos, mucho más. Y si estás en un sistema privado, en donde no estás sobrecargando el sistema público, de alguna manera estás aliviando el sistema público. Por no decir que hay personas que por la deficiencia del sistema de educación en Puerto Rico, desafortunadamente, pero por la deficiencia, tienen que hacer de tripas corazones para tener los hijos en el sistema privado. El que está en el sistema privado no es porque es un pachá o es un multimillonario. Se tienen que quemar las castañas y por lo tanto se tiene que evaluar de qué manera se puede balancear un sistema contributivo en donde no penalicen al mismo sector de la población que quieren que paguen los platos rotos quienes no los rompimos. Yo tengo mis 2 hijos en escuela privada y los tengo en escuela privada primero convenientemente porque me queda cerca de casa, pero tengo que hacerle tripas corazones y mi esposa también. O sea, no es tan fácil como que tú estás en una privada, tú eres de chavo. No. Y por lo tanto el gobierno debería tener la conciencia de unos alivios en términos del peso contributivo que llevamos los asalariados, la mal llamada clase media que hoy día es más empobrecida que nunca, que no se ha tenido. Y para eso hay que tener la visión y la valentía para hacerlo, y no se ha hecho. Gracias por tu pregunta, José. Buenas tardes, Paola Romero, de 12º grado. ¿Cuál es su nombre? Paola Romero. Paola, placer. En mi opinión, el estatus político de Puerto Rico no ha ayudado mucho a la educación. Y le pregunto a usted, ¿no cree que un excelente paso, un primer paso a darse para corregir este problema no sería llevar campañas de educación más agresivas al pueblo, como usted acaba de hacer hoy aquí? Para decir lo que no se dice, hacer lo que no se hace. Sí, Paola, muchas gracias por tu pregunta, comentario. Tienes toda la razón. Yo durante la campaña electoral mencioné muchos de estos temas, visité muchas escuelas. Es difícil porque la correlación de fuerza es desproporcionada. Cuando tienes un gobierno que te puede pautar como pautaron, por ponerte el ejemplo más reciente, de nuevo, no es en contra de Alejandro, de Luis Fortuño, lo que fuera, es que fue así. Para el IVA gastaron millones de dólares en anuncios para decirnos lo bueno que era el IVA cuando ibas a pagar más. Pues ese dinero se pudo haber redirigido para otros esfuerzos. Así que la correlación de fuerzas es difícil. Pero yo te puedo garantizar que por lo menos en lo que a mí concierne y al partido que represento, nosotros vamos a estar y continuaremos estando
teniendo la fe más plena en este pueblo, la confianza en que en su momento va a haber un despertar de conciencia y que además continuaremos con una gestión de educación como lo hemos hecho a través de independencia.net, que es una página de internet, a través de publicaciones, a través de distintas herramientas que tenemos. Pero nos cierran puertas. Cuando yo te hacía el cuento ahorita del cocotazo, aquí hay una emisora de radio en San Juan que tiene 2 panelistas, uno rojo, uno azul, no tiene uno del PIB. Y cuando el de prensa del PIB llamó para que le diera espacio, dijo no, que no hay espacio. Es difícil, pero nosotros no nos rendimos, que eso es algo muy importante. Hoy día, cuando a mí me dicen, miren, en las elecciones pasadas yo saqué 2.7% de los votos. Cualquiera diría, cogió la pela de los pastores. Yo les voy a decir lo siguiente. Primero, que yo me siento muy orgulloso de representar al partido que represento. Y segundo, si yo hubiese sacado un solo voto, pero me respeta a todo el mundo, lo prefiero 1000 veces a que votara todo el mundo por mí y me respetara a nadie. Y eso es un sentido de dignidad propia y de valor propio que hay que seguir inculcando a este país. Uno está en esto por ideales, por valores. Lo que me enseñaron en mi casa, que tal vez ellos no se lo han aplicado muy bien, pero yo sí. Y en eso me siento profundamente orgulloso de personas que lo han dado todo por el principio más fundamental, es el de la libertad. Ya que terminaron los estudiantes, ahora quiero presentarle a nuestro pastor general, el reverendo Víctor Vázquez Toledo, que tiene una última pregunta para usted. No, usted. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Good afternoon to everybody. Nos sentimos sumamente feliz y agradecidos, gracias a usted, licenciado Dalmau, de aceptar esta invitación a este conversatorio aquí en nuestro colegio Carib Christian School. Hay unas preguntitas que quisiera, ¿verdad?, hacerle, y creo que es de interés para todos. He estado escuchando de cerca su ponencia y muy interesante. ¿Cuál es el plan de acción que ha diseñado su partido que ayuda a darle sentido a la proyección educativa que avalan para para el país? En términos generales, primero, tiene que partir de una visión de la educación como un derecho humano. Por lo tanto, la educación no puede estar sujeta ni a los vaivenes del mercado, ni puede estar sujeta a los beneficios de unos pocos, sino un acceso a todo. Le doy el siguiente ejemplo. Cuando yo estuve en la Universidad de Puerto Rico como estudiante y posteriormente hace poco, nosotros dimos una batalla para que la Universidad de Puerto Rico como universidad del gobierno del Estado fuera accesible y que no dependiera cuánto dinero usted tiene para poder tener una educación universitaria, que tenga acceso. Así que la visión tiene que ser una de reestructurar el currículo en términos escolares a nivel primario, secundario. En segundo lugar, que el presupuesto sea administrado por la comunidad escolar, padres, maestros, estudiantes. Y en tercer lugar, que no sea tratado el sistema público como un privilegio, sino que sea tratado la educación como un derecho, dando las herramientas para que con psicólogos escolares, con profesores preparados, con educación continua y con un currículo actualizado se pueda dar los servicios que necesitan los estudiantes. ¿Qué ha hecho el Partido Independentista hasta el día de hoy por ayudar a mejorar el sistema educativo de nuestro país? Mira, nosotros hemos hecho propuestas para la actualización del currículo escolar. En segundo lugar, hemos hecho propuestas para el mejoramiento de los salarios para los maestros, en términos de lo que es un salario base de $3,000, que es un salario básico que hoy día no se paga. En tercer lugar, la propuesta de la autonomía de la comunidad escolar. En cuarto lugar, la idea de los psicólogos escolares fue una propuesta del PIB que se aprobó en la legislatura. Desafortunadamente no se ha llevado a cabo, pero se supone que en cada comunidad escolar haya un psicólogo escolar que pueda identificar a aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales o problemas particulares. Y finalmente, lo que tiene que ver con los materiales y los recursos que necesitan esos maestros para poder cumplir con su función en el salón de clase. Aparte de eso, que no tiene que ver necesariamente, le añado dos cosas. Una, que nosotros estuvimos con los maestros oponiéndonos a que utilizaran el sistema de retiro de los maestros como si fuera una ATH para el pago de las deudas del gobierno, propuesta que se hizo hace 1 año y pico y que después se derrotó en los tribunales. Y en segundo lugar, la idea de que a los maestros no se les dé la oportunidad
de tener una educación continua que se quería limitar, porque el maestro, había una ley que permitía que cogiera unos cursos y se le devolvía el dinero de acuerdo a los cursos que tomaba, porque eso se beneficiaba a la comunidad escolar. Se quería eliminar y lo combatimos. Eso básicamente en términos generales, ¿verdad?, lo que hemos estado trabajando. ¿Qué consejo daría usted a las instituciones educativas, gubernamentales o privadas, si continuamos bajo el mismo sistema educativo para que para que haya una mejoría? Para mí, y esta fue mi experiencia, la viví yo, no hay mayor función educativa que estimular que estos muchachos y estas muchachas tengan una visión crítica, tengan una opinión propia. Desafortunadamente los gobiernos, no voy a hablar de Puerto Rico en general, los gobiernos en general quieren una masa educada como ellos quieren. Que sean dóciles, que no sean críticos, que no tengan opinión propia. Es más fácil manipularlos, es más fácil venderle cualquier producto o cualquier idea sin que tengan una visión de reflexión informada. Y yo creo que en ese sentido la mayor visión que puede tener un sistema educativo con respecto a sus estudiantes es estimularles esa visión crítica. Yo no vine aquí hoy para que ellos crean como yo creo. De verdad que no. Primero porque sería una falta de respeto. Son jóvenes adultos ya, bastante inteligentes son. Pero yo sí por lo menos vine a sacudir unas conciencias, a que no se satisfagan con lo que le dan, a que no le pasen la guayaba, como dicen en la calle. Claro. O sea, hay que enseñarles a tener una visión crítica de que no acepten como bueno lo que le dan, que piensen por sí mismos y entonces acepten o no acepten lo que es. ¿Cuál es la visión del Partido Independentista con relación a las escuelas privadas con base de fe? Estudié en una. O sea, no hay una posición en contra, no hay una posición particular. Yo estudié en una escuela católica, mis hermanos también, Colegio Notre Dame de Cagua, y yo creo que tienen un espacio valioso e importante. Yo me desarrollé así, mi esposa también estudió en una escuela católica. Claro, entiendo que es, como usted dice, ¿no?, su opinión, pero desde el punto de vista del Partido Independentista, como tal. Sí, nosotros entendemos que eso es una parte valiosa, complementaria de la función que incluso cumple el gobierno. Hay muchas iglesias y muchos colegios o sistemas educativos con base de fe, como usted dice, que cumplen una función complementaria con el gobierno, dan servicios a la comunidad, dan servicios a sectores más necesitados, dan servicios incluso mediante becas a estudiantes que de otra manera no podrían tener ese tipo de educación. Así que yo creo que es algo que hay que fortalecer como un complemento a la función social que cumple el gobierno, sin duda alguna. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos al licenciado Juan Dalmau. Creo que hemos pasado, ¿verdad? El tiempo se ha ido volando. Agradecemos a los profesores que han sido bastante flexibles con nosotros con el tiempo. Sabemos que aquí es una escuela privada hasta 12º con mentalidad de universidad y que sacar a los estudiantes una hora, ¿verdad?, es mucho para ustedes por la agenda de exámenes. Y quiero pedirle a nuestro pastor que pase al frente con su esposa. Le tenemos un obsequio para el licenciado. No es fácil viajar 2 horas hacia Aguadilla, 2 horas de regreso. Le pido un fuerte aplauso para el licenciado Juan Dalmau. Gracias a ustedes por la invitación, vuelvo a la menor provocación y por su paciencia tienen todos A. Si alguien quiere una foto puede pasar acá, los que no...